Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Vale, a ver jóvenes, vamos a continuar. Eh, por cierto, respecto ahorita una pregunta que me hicieron en el chat ahorita. ¿Ya todos tienen instalado el OrCAD o todavía no? No me ha llegado todavía, aún no, no me ha llegado mi licencia, apenas me llegó la licencia, yo lo estoy instalando, no llega. Ok, para aquellos que ya les llegó la licencia, nada más tengan cuidado, sigan bien las instrucciones que les dice ahí, porque si no se pone un poco pesado el OrCAD, ¿no? De todos modos, a mí se me olvidó, pero voy a tratar de colocarlo mañana. Este, la versión que yo por ahí llegué a usar. Este, eh, para que por ahí lo puedan tratar de descargar, ¿vale? Por ahí preguntan, ¿es el OrCAD solo o igual el Allegro? Es todo completo. Es todo completo. Son dos archivos los que te dan, si no me equivoco. Son dos archivos, que les dan para poder hacer instalación. Creo que pesan un poquito, como 2 gigas, algo así, me parece que son. A ver, déjenme ver si puedo entrar a mi cuenta para que vean rápido cómo es eso. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Para que vean lo que por ahí les debe de salir. Está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, dice, me parece el Lorca de Allegro y el Hostfix. Sí, se tienen que instalar. De hecho, cuando les mandan la licencia, les dicen qué es lo que tienen que hacer. Hay un archivo de Word, o PDF, mejor dicho, que les dice cuál es el proceso de instalación que deben de seguir. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí cuando lo vayan a instalar. Tengan mucho cuidado. Déjame ver si por aquí me aparece en el sistema. Descargas, 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 descargas. ¿Dónde está? Está, ¿dónde está? Déjame ver. Si mi disco duro aquí está para checarlo rápido para que lo vean cuando les llegue. Puedan ver. A ver, ¿dónde está? Supongamos Windows, OrCAD. Vale, a ver. Cuando les llegue el OrCAD, les va a llegar un correo. Ahí ya ven la pantalla, ¿verdad? Les va a llegar un correo electrónico donde les van a dar unas claves que son para que ingresen a la plataforma de Cadence. De hecho, esa plataforma tiene.
Tiene varias pestañitas. Me regreso aquí. Es diferente a la donde se inscribieron, donde se registraron, mejor dicho. A ustedes va a aparecer algo así, ¿no? Una pantallita así con sus datos, etcétera. Este, y les van a decir, ¿sabes qué? Con este link te vas a la sección de software y lo vas a descargar. ¿Sale? Cuando lo descargan, van a ustedes descargar dos archivos. Son dos, si no me equivoco, son este, dos ISO, me parece, o dos punto .rar, no están comprimidos, uno que es el hotfix y otro que es el como tal el ORCAD. Y de hecho les van a dar 2 días de instalación. Les van a decir, ¿sabes qué? Por si tienes la versión 17.2 o por si tienes la 17.4. La que ustedes les van a mandar es la 17.4, que es la, por así decirlo, la última, ¿no? Entonces, esta licencia, déjenme, ahorita se las paso. Pues esta, aquí ya vienen los datos de instalación, ¿sale? Y aquí les van a decir cuál es lo que debes de descargar, etcétera, ¿no? Miren, aquí les dice, ¿sabes qué es el hotfix, el download manual y el base release? ¿Sale? Y te va a decir cuáles son los que debes de descargar y cuáles son los que debes de ejecutar. Hay que seguir bien los pasos que te dicen aquí, ¿eh? Hay que seguir los pasos para la instalación. Aquí es muy importante, cuando ustedes se registraron, mm, ustedes, de hecho, cuando les llegue también el correo, les van a mandar un archivo, un punto .txt, que en realidad es la licencia, ¿sale? Y en el correo que les dicen, te dicen, ¿sabes qué? Esta licencia es tuya. Ustedes, si no me equivoco, mandaron el nombre de su equipo, con su, checaron del IP config y todo eso, ¿no? Y por ahí mandaron un numerito, ¿sale? Entonces, por ahí, cuando llegue este archivo de licencia, por aquí en la línea, por ejemplo, en la línea 93, y les dice aquí arriba en las instrucciones, por favor, modifica, ¿sí? Dice, por ahí modifica donde dice Cadence Server con el hostname de tu equipo. Tienen que poner el nombre de su equipo, porque si no te va a detectar que la licencia es inválida, ¿vale? Entonces acuérdense el nombre de su equipo, se van aquí a sistema y aquí aparece el nombre del equipo. ¿Cuál es su equipo que están de ustedes? ¿Sale? Y eso va a coincidir con ah, con el dato que ustedes enviaron cuando solicitaron la licencia. Si no lo ponen correctamente, pueden instalarlo, pero no va a correr, ¿eh? Porque les va a marcar el error de la licencia. Entonces, este lo deben de modificar aquí. Nada más esto, ¿vale? A ver en el chat. Déjame ver rápido. Me parece OrCAD, profe, en el PDF de instalación solo dice que se instale la versión base. O sea, la descarga de la versión base, el hotfix y solo usa la versión base. El hotfix creo que no venía en el RAR, ok. Bueno, pero sí pudo instalar, sí funcionó, Sonia, sí inició. El hotfix creo que no viene en el RAR. Profe, yo ya no tengo espacio para instalar, es muy necesario. Eh, si de plano no lo pueden instalar, al menos instalen el multisim, ¿no? Hay que volverlo a solicitar, si no me llegó nada. Ya pasaron 10 días y no he recibido nada. Luego se tardan, hay que esperar. Si no, ahorita yo trato de enviarles la versión 17.2 o para que lo puedan. Ok, en el caso de Sonia, trate de iniciarlo. Cuando lo instalen, inicien este. Debe aparecer el que aparece como, debe aparecer el que dice Capture Sys 17.4. Sale. Ok, bueno, si este inicia el Capture Sys 17.4, cuando tú lo inicias debe de verse, ¿no?, en la pantalla. Mi equipo tiene un nombre diferente al mío. ¿Habría problema con eso? Este, no, no, no. O sea, ustedes cuando registraron el NORCAD, cuando solicitaron la licencia, les pidió un número que les dijo, ¿saben qué? Ve al CMD y dame este numerito, ese numerito es un identificador de su máquina, ¿sale? Entonces, ¿m? Cuando les llega la licencia, les dice, ¿sabes qué? Dame el nombre, en la licencia pone el hostname, es el nombre de tu equipo. Y esto va a coincidir con ese numerito que ustedes enviaron, no pasa nada, ¿sale? Si ustedes aquí lo tienen como, no sé, Paquito, Pepe Pecas o lo que sea, no importa, mientras coincida con el nombre, con el número que ustedes le enviaron cuando se registraron. Eso va a ser match, ¿sale? Para que realmente verifique la gente de ORCAD que el equipo que ustedes les indicaron que iban a utilizar para poner la licencia es el que registraron. Si no, pues no los va a dejar, ¿no?
Ok, pero de todos modos, yo les mando la versión 17.2, se los voy a tratar de subir. Este, eh, acá entre nos, claro está, pero para que puedan trabajar. Hay una diferencia pequeñita entre el 17.4 y el 17.2, ¿sale? Principalmente cambia un poquito la apariencia, pero bueno, las funcionalidades son las mismas. Abro el Capture y si quiero añadir cositas en la pantalla de resistencias y eso, no me salen las librerías para agregarlas. Ah, sí, eso lo vamos a ver después, cómo agregarlas, Sony, no te preocupes. Están, pero no me las muestran, no sé por qué. Este, vale, para aquellos que les instalaron debe aparecer esto, más o menos, y debe iniciar ahí, ¿no? Dice Cadence OrCAD 2020, ¿no? Se les va a salir una apariencia como esta. Sale y marca que está cargando todo, y ya. Eso nos hace que nos da indicio de que está bien. En caso de que esté mal instalado, cuando ustedes dan aquí en Capture Sys 17.4, inmediatamente te sale un error. Licencia inválida. Pues ya chafeó el asunto, ¿no? De hecho, Cadence, cuando instalan Cadence, que sí se tarda un ratito, por el tamaño que tiene, instala todos estos paquetes. El PCB, que son todos los elementos para hacer PCBs, eso lo van a ver más ustedes en simulación de circuitos eléctricos. Otras herramientas, Help y el Cadence. Esto es lo principal. Aquí vienen todo lo que vamos a ocupar. ¿Vale? El de licencia y bla, bla, bla. Pero si todo sale bien en instalar, no tiene que salir algo así. Si la licencia está mal, inmediatamente les va a decir, ¿sabes qué? Licencia mal. ¿Sale? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Pero bueno, vuelvo a insistir, al ratito trato porque creo que lo tengo en mi nube, este, de subirlo para que bueno, compartirles el link para que lo puedan descargar. Y ahí vienen las instrucciones. Nada más no la vayan a regar, por favor, lean las instrucciones. De hecho, en ese archivo que les voy a compartir, hice un Word con todos los pasos que tienen que seguir. Entonces no la vayan a regar. Si la riegan, ya valió el asunto, ¿eh? Pero bueno, este, vamos a ocupar el simulador yo creo que el próximo miércoles. El próximo miércoles lo ocupamos. Entonces, lo subo al rato para que les dé tiempo de bajarlo y, ¿cómo se llama? Y lo podamos tener, ya sea este que es el 17.4 que estoy mostrando en pantalla o el 17.2, ¿vale? Ok, vamos a cerrar esto tantito, cerrar esto y vamos para acá. Mm, mm, ¿A dónde vamos? Ah, sí, al web. Vale, entonces ayer nos quedamos con platicamos un poco sobre la respuesta natural de las redes, ¿no? Sobre la respuesta natural de las redes. Entonces, por ahí mencionamos que eh, esta cosa rápido. Ah, que para el caso del inductor y capacitor, ¿sí? La respuesta natural, ¿sale? La respuesta natural de una red va a estar dada por quién. Para el caso del capacitor, el voltaje en el capacitor va a estar dado por quién. Por un voltaje inicial, por E a la menos T sobre tau. Y para el caso del inductor, una corriente inicial por E a la menos T sobre tau, donde ya vimos que las constantes de tiempo para el caso del capacitor es RC y para el caso de una red RL es L sobre R. ¿Sale? Entonces volvemos a insistir. Esta parte de respuesta natural significa cómo responde una red sin fuentes de excitación. ¿Sale? ¿Cómo respondes ahorita sin una fuente de excitación? De hecho, ¿se acuerdan ayer un poquito? Lo que habíamos visto, bueno, era esto conectado con un capacitor, ¿no? Que habíamos dibujado unos interruptores y bla, 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 ¿no? Esto con un inductor, ¿vale? Entonces, esto es la respuesta natural para el caso del capacitor y esto es la respuesta natural para el caso del inductor. Vuelvo a insistir, respuesta sin fuentes de excitación, ¿vale? Solito así responde, ¿vale? Claro que para ambos casos, tanto el capacitor como el inductor se tuvo que haber cargado previamente, ¿sale? Se cargaron previamente una fuente de excitación, ya sea una fuente de corriente, una fuente de voltaje, ¿sí? Provocó que estos dos elementos se cargaran y llegaran a un potencial inicial, y en este caso una corriente inicial.
Y cuando se desconectaron esas fuentes y solita estaba la red, pues esta fue su respuesta. ¿Sale? Esta es su respuesta natural, ¿vale? O respuesta que también le llaman eh, transitoria, ¿vale? Entonces, esa va a ser la manera en que van a responder estos dos elementos. Ahora, aquí es muy importante. Estos elementos, al ser elementos pasivos de almacenamiento de energía, si se dan cuenta, ese potencial tanto en el capacitor y esa corriente en el inductor tienen un comportamiento exponencial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el voltaje en el capacitor lleva ese comportamiento exponencial, por lo tanto la corriente también lo va a tener. ¿Sí? En el caso del inductor, la corriente tiene un comportamiento exponencial, el potencial también va a tener un comportamiento exponencial. Y más aún, cualquier elemento que esté dentro de la red va a tener un comportamiento por este exponencial. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es provocado por estos dos elementos este, pasivos. ¿Sale? Entonces quiere decir que todo elemento dentro de la red también va a tener una respuesta transitoria ocasionado por esto. ¿Sale? De hecho, esa expresión que por ahí tenemos, la podemos generalizar y decir, ¿sabes qué? La respuesta natural de cualquier elemento dentro de la red va a estar dada por quién? Por un punto inicial, por E a la menos T sobre tau. ¿Sale? Entonces, cualquier elemento va a tener esta respuesta transitoria, cualquiera. ¿Sale? Le pongo X de T y X0 de T porque no sé quién vaya a ser. Probablemente quiero analizar una resistencia u otra resistencia dentro de la red, etcétera. ¿Sale? Pero todos se van a regir por esa expresión. ¿Sale? La tau, sí, esa sí va a ser la misma para todos. Va a estar dado por esa RC, va a estar dado por esa L entre R. ¿Sale? La X0 va a ser diferente, ¿no? Porque no va a ser lo mismo el potencial que en el capacitor, que el potencial que tenga la resistencia o la corriente que circule sobre la resistencia. ¿Sale? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Cualquier elemento dentro de la red va a tener este comportamiento. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer un problema de esto. De respuesta natural para posteriormente pasar a respuesta forzada o respuesta completa. Vamos a suponer nosotros que tenemos, a ver, copiar este ejercicio que se ve bien, el gráfico. Vamos a suponer que tenemos este problema. El problema A. ¿Sale? Y me dicen, a ver, déjenme primero empezar con lo más sencillo. Mm, Déjenme ver si por aquí tengo el SADIQ para que empecemos con algo más sencillón. Y ahorita nos pasamos a este. A ver, espérame. Dame un segundo, ¿eh? Perdón, es que no abrí ese libro. Unix, Circuit, SADIQ, ¿dónde está el SADIQ? Aquí está. Vamos a ver. Está. Ok. Este. Dame un segundo, espérame, para copiar el problema. Ya, vamos primero a hacer este. Este vamos a dejarlo aquí abajo tantito. Ahorita regresamos a ese. Sale, a ver, vamos a suponer que tenemos este problema. Es un poquito más rápido. Y ahorita regresamos al otro. Entonces vamos a suponer que tenemos este problema, ¿sí? Vean la red que tenemos ahora. Tienen por ahí un interruptor. Y me dicen, ¿sabes qué? Quiero encontrar VDT, es decir, el voltaje que está en el capacitor. VDT, ¿sale? Y me dice el problema. A ver, supón que tienes esa red que aparece en la figura, ¿sale? Y que durante mucho tiempo
el interruptor ha estado cerrado, ¿sí? Mucho tiempo ha estado ese interruptor cerrado. Analiza qué pasa con el potencial del capacitor si en un tiempo t igual a cero, ¿sí? El interruptor se abre, ¿vale? Entonces, nuevamente, tenemos esa red, supón que ese interruptor ha estado cerrado durante mucho tiempo, y en un tiempo t igual a cero se abre, ¿sale? ¿Cuál sería el voltaje en el capacitor para un tiempo t mayor o igual a cero? Es decir, una vez que se abrió el interruptor, dime cómo se comportó el voltaje en el capacitor, ¿vale? Entonces, fíjense, cuando tenemos este tipo de problemas, ¿sí? Ya a partir de este momento, todos los problemas que analicemos van a tener esos tipos de interruptores que tenemos ahí, ¿no? Un switch y nos va a hacer la indicación. El dibujito nos está diciendo, ¿sabes qué? El interruptor está cerrado y la flechita nos indica el movimiento del interruptor. Significa que se abre en t igual a cero, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Tenemos que analizar el problema para dos tiempos principales. Bueno, en realidad son para tres. Uno, cuando t es menor a cero, es decir, cuando el interruptor está, como aparece en la figura, cerrado. Es decir, tenemos esto. Porfa, si tienen dudas, les pido que abran más el micrófono, ¿eh? Porque luego no veo el chat. Significa que yo tengo esto para t menor a cero, ¿sí? Y si ha pasado mucho tiempo, ¿qué implica? Implica que, bueno, aquí hay 20 volts, aquí hay 3 ohms, aquí hay 9 ohms, aquí hay 1 ohm y aquí hay 20 milifaradios, ¿no? Significa que la fuente empezó a suministrar energía. Empezó a suministrar energía, por aquí se dividió la corriente y por aquí también, ¿sí? Pero pasó tanto tiempo que, ¿qué? Que el capacitor llegó a su carga máxima, ¿vale? Por lo tanto, cuando llega a su carga máxima, ¿cómo quedamos que se veía un capacitor? ¿Cómo quedamos que se veía? ¿Y de circuito abierto? Como un circuito abierto, perfecto. Por lo tanto, aquí se ve de esta manera. Y si llegó a su carga máxima, quiere decir que entre sus terminales hay una diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial que estaría viendo el capacitor? La de la fuente La de la fuente, dice el compañero. ¿Qué dicen los demás? sería la caída de tensión en el resistor de un ohm. Ajá, ok. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Vale, analicemos la red. Cuando ya se cargó el capacitor, se ve así, ¿no? Un circuitito abierto. Yo simbolizo el circuito abierto así. Por lo tanto, aquí viene la corriente que suministra la fuente. La resistencia de un ohm no está conectada a nada. ¿Por qué? Porque el capacitor se ve como un circuito abierto. Por lo tanto, toda esta parte no hay circulación de corriente. La corriente se viene por aquí, ¿sale? ¿Y qué significa? Que hay una diferencia de potencial ¿dónde? En el resistor de 9 ohms. ¿Qué es lo que está viendo el capacitor? La diferencia de potencial ¿en dónde? En el resistor de 9 ohms, ¿vale? Por lo tanto, ese voltaje, ¿sí? Al cual llegó el capacitor va a estar dado por quién? 9 entre 12 por 20 volts, por divisor de voltaje. ¿Y cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? 15 ¿Cuánto me volts. da? 15 volts. 15 volts. Perfecto. ¿Sale? Por ejemplo, ayer lo que me preguntaba su compañera, creo que era Alejandra, que si siempre el voltaje que veía el capacitor iba a ser el de la fuente. En este caso, ya no, porque la red es diferente. ¿Ve? El capacitor llegó a su carga máxima, se comportó como un circuito abierto, por lo tanto, no hay circulación de corriente en toda esta rama, pero sí en este lado. Y el voltaje que está viendo, ¿quién es? El del resistor de 9 ohms. Por lo tanto, el voltaje inicial que va a tener el capacitor, sale antes de que cambie de posición el interruptor, va a ser 15 volts, ¿vale? Normalmente, cuando nosotros analizamos la red para un tiempo menor a cero, en ciertas bibliografías, por ejemplo el SADIQ, el DORF, me parece, y creo que el Height, lo escriben así, ¿no? P0 y aquí le ponen cero menos.
Ese cero menos, ¿qué significa? Para un tiempo t menor a cero, ¿vale? Entonces, este va a ser el voltaje con el cual el capacitor se cargó, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, jóvenes? Me perdí tantito, profe. ¿De dónde salió el 12? ¿Cuál 12? El que está dividiendo el 9. Ah, por divisor de voltaje. Tenemos esta red, esto que está aquí. Por lo tanto, lo que está viendo el capacitor es directamente el potencial que está en el D9. Por lo tanto, si tenemos una red en serie, por divisor de voltaje, los 9 volts entre el total, ¿no? Que son 12, 9 más 3. ¿Sale? Gracias, profe. Vale. Ok, ok. Más para abajo, más para abajo. Vale. Entonces ya hice mi análisis para T menor a cero. Ahora, mi segundo análisis que tengo que hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando T es mayor a cero? Cuando T es mayor a cero, ¿qué significa? Que el interruptor cambia de posición. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Ah, pues la red se va a ver de qué forma. Aquí voy a tener una fuentecita. Aquí voy a tener esto. Esto va a estar aquí abierto. Aquí voy a tener un resistor, otro resistor. Y aquí va a estar mi capacitor. ¿Sale? Por lo tanto, ¿qué es lo que me queda? Ah, pues esto que está aquí ya no influye sobre esto, sino simplemente va a ser esta red que yo tengo aquí. Aquí voy a tener un capacitor con un voltaje inicial de ¿cuánto? Aquí le voy a poner 0 más 15 volts. Por lo tanto, ya es una respuesta natural. ¿Por qué? Porque ya no tengo ninguna fuente de excitación adicional. Y esta red va a provocar que el capacitor se descargue aquí, sobre estos elementos. Bueno, vamos a ponerle aquí. ¿Vale? Y nosotros analizamos previamente, ¿sí?, que cuando tengo una respuesta natural de un circuito RC, ¿sí?, en este caso el voltaje del capacitor está dado por ¿quién? Por un voltaje inicial por E a la menos T sobre tau. ¿Quién es el voltaje inicial? Pues los 15 volts por E a la menos T sobre tau. ¿Cuánto vale tau? ¿Cuál es la resistencia que está viendo el capacitor entre sus terminales? ¿Qué resistencia está viendo? ¿Serían 10 ohms? ¿10? Exactamente, 10 ohms. Por lo tanto, ay, perdón, aquí serían 10 ohms por 2 milifaradios, ¿verdad? Creo que era. No, 20 milifaradios. Por lo tanto, ¿cuánto vale la constante de tiempo? A ver, púchenle ahí. V de T es igual a 15 por E. 200 milisegundos, ¿no? O algo así. ¿Sí, no? Sería como en fracción. ¿Quinto? No. Un quinto, ¿no? Un quinto de segundo. Por lo tanto, es E a la menos 5 T volts. Esta va a ser la manera en que el capacitor se va a descargar sobre la red que tenemos aquí. ¿Vale? Y obviamente, cuando T tiende al infinito, ¿cuánto es el voltaje del capacitor? Pues cero. ¿Vale? ¿Sí, jóvenes? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo claro con esto? Está complicado. Bueno, No, todo bien, todo bien. vale, vale, vale. Y a ver, ¿qué pusieron en el chat? Digo que el chat no lo veo. Ok, perfecto. Sale. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener ahora. Tenemos que analizar qué pasa en diferentes tiempos en la red. ¿Vale? Para T menor a cero, tenemos una red de carga del capacitor y para mayor a cero, la red de descarga. ¿Vale? Entonces, esa es la manera, o ese va a ser el potencial que nosotros vamos a tener eh, en el
en el capacitor, ¿vale? Ok, entonces, ahora vamos a tratar de analizar este segundo problema. Problema 2. Entonces, ahora tenemos esta red, ¿sí? Aquí ya es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque me están pidiendo ahora cuál es el voltaje en el resistor que tenemos ahí, ¿no? Entonces, me dicen, ¿sabes qué? Otra vez, supón que ese interruptor ha estado cerrado mucho tiempo, ¿sí? Ha estado cerrado mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Quiero que me digas, después de que cambie de posición el interruptor, cuál es el potencial en el resistor de 2K, ¿sale? Entonces aquí vamos a analizar nuevamente. Otra vez, para un tiempo menor a cero, pues significa que la red se ve de esta manera, ¿no? Esto, el capacitor llegó a su carga máxima, lo puedo ver como un circuito abierto. Aquí tengo un resistor, aquí tengo otro resistor, y aquí está el potencial que a mí me están pidiendo, ¿no? Que calcule. 4K, 2K y 3K. Aquí hay 12 volts. Vale. Entonces, cuando ya a mí me piden información eh, sobre otro parámetro que no sea el capacitor o el inductor, ¿sale? Pues tengo que analizar bien la red, ¿ok? En esta red que yo tengo ahí, ¿cuál sería el voltaje que está viendo el capacitor? ¿Cuál sería su voltaje para un tiempo menor a cero? Bueno, vamos a ponerle IBDC, si no se va a confundir. Voltaje en el capacitor para un tiempo menor a cero. ¿Cuál sería? Sería de la fuente, ¿no, El de profe? la fuente, ¿El de la fuente? Ustedes díganme. sí. ¿Este de aquí? ¿Este? ¿Es el de la fuente? ¿Es el de la jóvenes? Dicen que es el de la fuente. ¿Y el resistor no tiene un potencial aquí? Vean la red. Por aquí circula una corriente. Por el capacitor no hay nada, ¿no? Porque ya está abierto. Por aquí hay una corriente. Quiere decir que en el resistor de 3, en el resistor de 4, en el resistor de 2, hay una caída de potencial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Cuánto es el potencial que hay aquí? 4 ¿Qué es lo que volts. estaría viendo el capacitor? ¿El voltaje de la fuente o el voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia de 3K o el voltaje en el resistor de 4K más el voltaje en el resistor de 2K? ¿Qué estaría viendo? ¿Qué estaría viendo? A ver, analícenlo. Analícenlo, jóvenes. De hecho, si lo redibujamos un poquitito, esto yo lo podría dibujar como quién. Mm, Pues sí, ¿no, profe? Podríamos poner la suma de 4 y 2 para poder hacer división de voltaje y así obtenerlo, ¿no? ah, ok. Por lo tanto, ahí dice el compañero, da una sugerencia. ¿Es el voltaje de la fuente de 12 volts? ¿O es el voltaje de la fuente de 12 menos el voltaje que está en el resistor de 3K? El voltaje en el capacitor va a estar dado por quién. Hay de dos. 12 volts menos el voltaje en el resistor de 3K o, o, como dijo por ahí el compañero, por divisor de voltaje. Vean cómo está conectado aquí el capacitor respecto a estos puntos. Aquí hay un potencial y aquí hay otro potencial.
Por lo tanto, el voltaje ahí del capacitor es ¿cuánto? El voltaje en el resistor de 4K más el voltaje en el resistor de 2K. ¿Sale? No puede ser el de la fuente directamente. ¿Por qué no? Porque ahora sí hay una circulación de corriente aquí. ¿Sale? Cuando nosotros lo analizamos ayer, era un poco diferente. Porque teníamos esta fuente, acuérdense, y veíamos aquí el capacitor abierto. ¿Sale? Entonces, en esta red que tengo aquí en azul, el capacitor está abierto. Por lo tanto, no hay ninguna circulación de corriente. Y quiere decir que si yo pongo el multímetro aquí, voy a ver directamente lo de la fuente. Pero aquí ya no es lo mismo, porque sí hay una red y el capacitor está en medio. ¿Sí? ¿Sí lo ven, jóvenes? No tanto. Ese voltaje en el capacitor sería ¿quién? 6K, no te muevas. 6K entre 9K por los 12 volts. ¿Y esto cuánto me daría? ¿Cuánto me daría ahí, jóvenes? 8 volts. 8 8 volts. volts. Esto sería lo que está viendo el capacitor. Mucho cuidado, señores, en las redes, ¿vale? Mucho, mucho cuidado, ¿sí? Eso es lo que está viendo realmente el capacitor. 8 volts, ¿vale? ¿Se entendió esta parte? Que esto no es lo mismo que esto. Bueno, supongo que sí, porque no dice nada. ¿Vale? Entonces, ese es el voltaje inicial en el capacitor. Ahora, como a mí me están pidiendo el voltaje en el resistor, ¿sí? También tengo que obtener cuál es el voltaje inicial en T menor a 0 en el resistor. ¿Cuál sería el voltaje inicial en el resistor? Pues aquí es más fácil, ¿no? Otra vez por divisor de voltaje, 2K entre 9K, ¿no? Por 12 volts. ¿Y cuánto sería ese voltaje inicial? ¿Cuánto sería ese voltaje inicial? 8 tercios. 8 8 tercios. tercios. 8 tercios de volt. ¿Sale? Entonces ya tengo mi voltaje inicial en el capacitor y mi voltaje inicial en el resistor que a mí me interesa. ¿Vale? Ahora, vamos a analizar. ¿Sí? Ok. Analizamos para T menor a 0. ¿Vale? Cuando a mí me piden encontrar una corriente o un voltaje que ya no sea en el capacitor, es importante analizar qué pasa justo en T igual a 0. ¿Sale? Es decir, justo cuando se cambió de posición el interruptor, esta red que yo tengo aquí arriba, lo voy a poner otra vez aquí abajo, se ve como quién, más o menos, resistor, esto se abre, aquí se queda el capacitor, y aquí hay dos resistores, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa es la red que yo veo. Y en realidad, solamente en el momento T igual a 0, esta red la puedo ver como quién. El capacitor lo puedo ver nada más en T igual a 0, como una pequeñita fuente de voltaje. Eran 2K y aquí 4K, ¿no? Si no me equivoco. Ajá, 2K y 4K. El capacitor de 100 microfaradios. ¿Vale? Y el voltaje inicial en el capacitor fue de ¿cuánto? V0 más. Observen que aquí le pongo un signo más. ¿Qué significa? El voltaje inicial en el capacitor para un tiempo mayor a 0. ¿Y este de cuánto fue? De 8 volts me dijeron, ¿no? ¿Sale? Entonces, quiere decir, ¿sí? Que justo cuando cambia de posición el interruptor, ¿cuál es el potencial que se ve en la resistencia? ¿Cuál es ese potencial? Pues 2K sobre 4K, ¿por quién? Por 8 volts. Esto me da 4 volts, ¿no? Creo. No, Sí, sí, ¿verdad? 8. No, pero ya en 8 por 2, 16, 4, 4, 4, 4 profe. volts, ¿no? 4 volts.
Sale. Entonces, esto quiere decir que es el potencial que se ve justo en el tiempo t igual a 0. Observen que es diferente. ¿Ya lo vieron? Ya no es el mismo. Entonces, quiere decir que en un elemento que no sea el capacitor, observen que de 8 tercios se fue a 4 volts. Para el caso del capacitor se mantuvo. El voltaje en 0 menos fue el mismo que en 0 más. Y es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque el capacitor no puede sufrir un cambio abrupto en su potencial, sino llega a una carga máxima y a partir de ese punto se empieza a descargar. ¿Vale? Entonces, cuando esta red, ahora sí, se tiende al infinito, pues ¿qué pasa con esa red? Ah, bueno, el capacitor, pues ahora sí, se descarga ¿sobre quién? Sobre estos dos elementos. ¿Vale? Y otra vez, pues el voltaje en el capacitor va a estar dado por quién? Por un voltaje inicial por E a la menos T sobre tau. ¿Cuál fue su voltaje inicial? 8 volts. ¿Cuánto es la constante de tiempo? La T es igual a R por C. La C ya sé que son 100 microfaradios, ¿no? ¿Y cuánto vale la R? 6 Casi kiloohms. 6 kilos. Por lo tanto, la constante de tiempo es ¿cuánto? 600 segundos. 600 segundos. 100 No, por 10. espera. 100 por 10 a la menos 6 por 6 por 10 a la 3. Son 100 milisegundos, ¿no? No, 600 milisegundos. Sería como 3 quintos, ¿no? 3 quintos de segundo. Por lo tanto es 8 e a la menos 5 tercios de volt. Esto es el voltaje en el capacitor. ¿Sale? Y para el caso del resistor que a nosotros nos están pidiendo, por lo tanto, el V0 de T va a estar dado por quién? Por este punto inicial, que son 4 volts por E a la menos 5 tercios de T. Entonces, esto es el comportamiento de ese resistor. Y observen que también, cuando T tiende al infinito, ¿hacia dónde se va? Pues hacia cero, ¿no? Que va a llegar un momento en que el capacitor va a liberar toda esa energía y se apaga todo el asunto. ¿Vale? Eso sería el voltaje en el resistor. ¿Vale? De hecho, si nosotros por aquí quisiéramos graficar qué fue lo que pasó en el resistor, significa, déjenme quitar esta flechita que está aquí. Voy a colocar aquí, voy a colocar acá. ¿Sí? Que para un tiempo t menor a cero, ¿sale? El, el resistor tenía un voltaje por aquí, ¿no? De 8 tercios. Cuando cambié de posición del interruptor, ¿qué pasó? Subió a 4 volts en el resistor, ¿no? Y después se empezó a caer hasta que se anuló. Ese es el comportamiento del potencial en el resistor. Observen que es diferente al del capacitor. Para el caso del capacitor, eh, estaba en 8 volts, es decir, andaba por acá arriba, ¿no? Vamos a suponer que por aquí están los 8 volts. Y a partir de ese punto, se empezó a caer. ¿Sale? Aquí vamos a ponerle voltaje del capacitor. Voltaje en el resistor, ¿no? El V0. ¿Sale? Entonces observen que en el resistor sí pasaron cambios, ¿no? Hubo cambios ocasionados por esa posición del interruptor. En el caso del capacitor no. El voltaje para T menor a cero, ¿sí? Tiene que ser el mismo voltaje. Para el 0 menos, tiene que ser el mismo.
que el 0 más. ¿Sale? Lo que habíamos platicado antes. No puede haber cambios abruptos en el potencial. ¿Sale? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte, jóvenes ilustres? Y profe. Sí, bro. ¿Dudas? ¿Traumas? Con gusto lo platicamos. No. ¿Podría ser otro ejemplo? Dice aquí, no entendí muy bien cómo sacó las caídas de tensión. ¿Las caídas de tensión de cuál? Sería de V0, más que nada. No, creo que no entendí muy bien. ¿Este? Sí, Ajá, fíjate. Otra vez. Aquí, cuando tenemos un problema, como es en este caso que nos están pidiendo un potencial que no es en el capacitor, ¿sale? Tenemos que analizar todos los tiempos. Primer tiempo, para t menor a 0. Para t menor a 0, este... ¿Se me apaga la máquina? Ahí está. Para t menor a 0, ¿sí? Aquí vimos que la tensión del capacitor es la que se ve en estos dos puntos, ¿sale? Y en esos dos puntos, ¿qué estoy viendo? Vale, pues lo que hay, la suma de potencial en el resistor de 4 más la suma del potencial que hay en 2, ¿sale? Por lo tanto, tengo que sumar el potencial de 4 más el potencial de 2, ¿no? Que en realidad yo lo puedo ver con esto, con divisor de voltaje. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien, Gustavo? sí, Vale, sale, en ese está bien. ¿Vale? Ese es el potencial que está viendo el capacitor. El voltaje que está viendo el resistor, pues es este que está aquí, ¿no? Igual, por divisor de voltaje, 2K, que ahí se encuentra el potencial, entre el total, que son 9K, ¿no? Por lo tanto, llego a los 8 tercios de volts que ustedes me dijeron, ¿no? Ay, perdón, denme un minuto. Vale, entonces ese sería el potencial en el resistor. ¿Vale? Entonces, ese es el potencial para T menor a 0, tanto en el capacitor como en el resistor de 2K. ¿Vale? Ahora, cuando cambia de posición el interruptor, es importante analizar qué pasa en un tiempo t igual a 0. En un tiempo t igual a 0, la red la puedo ver como está aquí, ¿sale? El potencial en el capacitor se mantiene, siguen siendo los 8 volts, pero ahora ¿qué pasa en el resistor? Ah, observemos que pues la red cambió, por lo tanto el potencial que está aquí en este resistor de 2K es ¿quién? 2K entre, bueno, ¿por qué no me dicen aquí, jóvenes, que me equivoqué? No es 4K, es 6K. Eso me hace raro que diera lo mismo. 6K, porque es por divisor de voltaje. Entonces ahí se modifica 8 16 sextos, ¿no? 16 sextos de volt. Perdón, ahí me sí, equivoqué. es que era lo que se me hacía raro, porque daba 4K. Ajá, sí, pero por eso díganme, para no avanzarle y no regala más tarde. Aquí son 16 sextos de volt, ¿no? Y por ende aquí va a cambiar, ¿no? 16 sextos de volt. Y por ende, pues aquí también va a cambiar, ¿no? 16 sextos de volts. ¿Vale? Entonces, esa sería la única modificación. La constante de tiempo queda igual, eso no cambia. ¿Vale? Y no me dicen, ¿por qué no me dicen? ¿Sale? Entonces, ese va a ser el, el potencial en el resistor. ¿Sale? En algunos casos, ajá, en algunos casos, fíjense que aquí se mantuvo el potencial. Quiere decir que en realidad no cambió para acá arriba, sino en realidad sí se mantuvo. Se mantuvieron aquí los 16, o los 8 tercios, los 16 volts, ¿no? ¿Sale? 8 tercios de volt. En este caso se mantuvo, ¿no? Pero no en todos los problemas que nos encontremos se va a mantener. Por eso es muy importante analizar qué pasa en t igual a 0. Esto que habíamos dibujado antes, que subía y se empezaba a descargar, puede darse el caso, ¿eh? Que tengamos un potencial para t menor a 0 menor
y para t mayor a 0, mayor o menor todavía más, y a partir de ahí cambie. ¿Sale? En este caso coincidió que, bueno, tanto para t menor a 0 como para t mayor a 0 se mantuvo, pero en otros casos puede llegar a cambiar. ¿Vale? Eso es importante que lo tomen por ahí en cuenta. ¿Sale? Entonces, bueno, ya quedó esa parte, ¿verdad, Gustavo? Y compañía, díganme si por ahí se me pone un número, porque si no la riego y no me dicen. Ok. Bien, ¿dudas con esto, jóvenes ilustres? ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Perfecto. Entonces, acuérdense, para el capacitor, el voltaje en cero menos siempre va a ser el mismo que en cero más. Siempre, 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 siempre. Para otro parámetro dentro de la red, pues quién sabe, ¿sale? Para otro parámetro no sabemos qué vaya a pasar. ¿Sí? Y observen aquí que si nosotros tenemos el voltaje del capacitor, podemos encontrar la corriente en el capacitor, ¿no? Y que por ende sería la misma que está en esos dos elementos resistivos, ¿vale? ¿Cuál es la ecuación que regía el comportamiento del capacitor? ¿Se acuerdan? Jóvenes. La derivada de la corriente. No, ustedes díganme, ya se la deben de saber. ¿Cuál era la ecuación que regía el comportamiento del capacitor y del inductor? Bueno, del capacitor, pues. Dicen que T la derivada por de la corriente. derivada de I sobre dt. La corriente en el capacitor estaba dada por quién? Por la capacitancia, por la derivada del voltaje respecto al tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto sería la corriente en el capacitor? A ver, derivenle. ¿Cuánto quedaría? Sería 100 microfaradios por la derivada de esa cochinada que está ahí, ¿no? ¿Cuál sería la derivada de 8e a la menos 5 tercios de t? ¿Cuánto sería? Sería 8 por menos 5 tercios por e elevado a la menos 5 tercios de t. 8 por menos 5 tercios por e a la menos 5 tercios de t. Por lo tanto, ¿cuánto sería la corriente? ¿Cuánto sería la corriente? Pues ya sería algo por ahí, ¿no? Un numerito. 100 por 8 por menos 5 tercios. Y observen, otra vez. Ay, perdón. 0.76. Dicen por ahí 0.76. 0.76 e a la menos 5 tercios Ah, no, de entonces no. t. Bueno, un número por e a la menos 5 tercios de t, lo que habíamos comentado, sigue teniendo ese comportamiento exponencial, ¿vale? Yo creo que da menos 1 sobre 750 Menos 1 sobre 750 dice. Miliamperes, microamperes, amperes, ¿o qué? faradios, creo. ¿Faradios? ¿La corriente se da en faradios? Ah, no, amperes. Ok, bueno, ahí descifran si es amperes, miliamperes, microamperes, lo que sea, ¿sale? Entonces, todo el comportamiento siempre va a estar dado por esa exponencial. Sale, a ver, otro problema, ¿para qué? Vamos, les voy a mandar un conjunto de problemas para que se diviertan ahí, ¿no? Un ratito. A ver, otro problema, otro problema, otro problema. A ver este. Este ya trae un inductor. Intenten hacer este ustedes. Yo ya me cansé. Problema 3. ¿Vale? Dice el problema. Supón, otra vez,
que el interruptor ha estado cerrado durante mucho tiempo y en t igual a 0 se abre el interruptor. Encuéntrate cuál es la corriente en el inductor. Para un tiempo t mayor o igual a 0. A ver, intenten, jóvenes. Intenten. A ver cuánto nos queda. ¿Ya quedó? Profe, una pregunta. Ahí se podría hacer por divisor de corriente y ocupar el 2 ohms. Bueno, sería la corriente de 2 ohms o la corriente de 0.1 para calcular bueno, lo de la bobina. O cómo, o no, no es así. Mm, ajá. Acuérdate aquí, dibuja cómo se ve la bobina cuando ya está en su estado estable, cuando ya se cargó totalmente. ¿Cómo se ve? Y ahí ya puedes deducir qué pasa ahí. Acuérdense, ahí estos problemas siempre dicen, el interruptor está cerrado mucho tiempo, quiere decir que la bobina ya se cargó a su máxima capacidad. ¿Cómo se ve la bobina cuando llega a su máxima carga? Y ahí ya puedes darte cuenta qué está pasando, Ah, ok, gracias, profe. ¿vale?
Vamos, jóvenes, ¿cuánto da? Ya para poner uno con fuentes dependientes. ¿Ya? ¿Ya quedó? A ver, ¿cómo se vería la red en T menor a cero, jóvenes? Sería 20 amperes, bueno, 20 exponencial de menos un medio de t. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? Lo que dice el compañero. Ok, a ver. Vamos a comprobar lo que dice el compañero. Para T menor a cero, quiere decir que la red se ve de la siguiente manera. Cuando el inductor llega a su carga máxima, ¿cómo se ve, jóvenes? Como un Como un corto. Cuita. Como un corto, exactamente. Por lo tanto, ¿cuánto es la corriente inicial en el inductor? 20 amperes. Exactamente, 20 20 amperes. amperes. Cortocircuita todo, ¿no? Entonces, la corriente inicial en el inductor para un tiempo menor a cero es los 20 amperes de la fuente, ¿vale? Para un tiempo t mayor a cero, ¿sale? Aquí no analizamos en un tiempo igual a cero, porque lo que me están pidiendo es la corriente en el inductor, ¿no? Entonces, para un tiempo menor y para un tiempo mayor, pues sigue siendo exactamente lo mismo. Cuando cambie de posición el interruptor, entonces, ¿qué nos va a quedar? Ah, pues perdón, el inductor, ¿sale? Se desconecta de esa fuente de corriente y ese resistor de 0.1 ohms, y nos queda esto, ¿no? Entonces quiere decir que el inductor se va a descargar sobre todo esto, ¿sale? ¿Cuál sería la resistencia equivalente que está viendo
el inductor. ¿Sale? ¿Cuál sería la resistencia? 10. 10 ohms, sería el paralelo de 1040 más el serie en serie con 2, ¿no? Por lo tanto, la constante de tiempo es L entre R, que sería 2 henries sobre 2 más 10 en paralelo con 40, ¿no? Dicen que es 10, ¿verdad? Sí, profe. Entre 10 ohms. Por lo tanto, la tau sería un quinto, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, ya sabemos que para una red en respuesta natural, como es la que tenemos aquí, vamos a tener Ah, una corriente inicial por E a la menos T sobre tau. La corriente inicial, ¿quién es? Pues los 20 amperes por E a la menos 5T amperes. sí, ahí confundí lo que son los 2 Henrys con los 20 amperes que tenía la bobina. Ujú. Pero está bien. Ajá, sí. Pero ya con eso ya queda, ¿no? 2, 10 y 40. Este sería el resultado para la corriente en el inductor. Acuérdense, la corriente en un tiempo más, pues son igual los 20 amperes. ¿Vale? ¿Dudas, jóvenes? Dudas. Vamos a ver. Dice, el nodo de la resistencia de 2 no hace que esté conectado en paralelo. Este de aquí. Sí. Ok, está en paralelo el 10 y el 40, ¿no? Lo que está en paralelo es el 10 en 40 y el resultado del paralelo de 10 en 40 va a estar en serie con el de 2 y por ende en serie con el inductor, ¿no? ¿Sí está bien calculado el paralelo? Sí, ¿no? Sí, Ángel, pues estos dos elementos que estoy dibujando aquí en azul están en paralelo y su equivalente va a quedar en serie con el de 2 ohms. Entonces, ese paralelo dice 40 que son 8, ¿vale? En serie con el de 2, pues es la resistencia que está viendo ¿quién? El inductor entre esos dos puntos, ¿vale? Ok, ¿sí? ¿Todo bien? Jóvenes. Me parece que sí. Ok, entonces vamos a poner un último problema y nos pasamos a respuesta forzada. El último problema del día de hoy. Problema 4. Dice, ¿cuál sería I0 de t para un tiempo mayor o igual a 0?
¿Cuándo quedamos que era esa evaluación, jóvenes? ¿El 31? ¿O cuándo quedamos? Que no me acuerdo. No ha dicho. Porque todavía no fijamos una fecha. A ver, vamos a ver el calendario. No me acuerdo que sí les había dicho, pero veamos el calendario del poli. Creo que nos había comentado que el 26, profe. 26. A ver, vamos a ver. Ah, sí, sí, ya también es que la semana de exámenes tiene que ser la siguiente. Pero todavía nos falta hacer la práctica. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? El miércoles tenemos clase, ¿verdad? Miércoles 19, 26, 31. Vamos a dejarlo para el miércoles 31. Miércoles 31 es de 3 a 4 y media, ¿no? Creo que la clase. O sea, entonces su primer parcial vamos a recorrerlo al miércoles 31 de marzo para que se vayan contentos de vacaciones, ¿no? Miércoles 31 de 3 a 4 y media. Bueno, por lo regular está tardando un poquito más. Y la práctica se les voy a enviar hoy. Ajá, se les envía hoy. La hacemos de manera demostrativa la próxima semana. Y el reporte tendrá que ser para ahí para abril, ¿no? Para el 2 de abril más o menos. Para que yo suba calificaciones máximo el 12 de abril. Que ya me estaría pasando de fechas, ¿no? Pero te había dicho el 26, ya me acuerdo. Sí, el 26, pero no, vamos a dejarlo el 31. Miércoles 31. Yo supongo que ha de ser su última clase de 3 a 4 y media, supongo yo. Entonces ya así más tranquilos. Caen con la cara en alto. No pasa nada. Y la próxima semana sirve que ya el fin de semana instalan el ORCAD. Hacemos de manera demostrativa la práctica, yo creo que el jueves 25, toman nota de la parte demostrativa y ustedes ya la hacen simulado y me la entregan por ahí del 2 de abril. ¿Vale? ¿Les parece? Si les doy prácticamente es una semana para reportarlo, no es tan, creo que es un tiempo pertinente. ¿Vale? Pónganle sí o no ahí en el chat. Vamos a morir. Sí, eso ya es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Está bien, sí, profe. Vale, entonces el miércoles 31 nos vemos para su evaluación y nos da tiempo de ver respuesta forzada y hasta ahí llegaría a su primera parcial, ¿no? Serían circuitos de primer orden solamente. Ya para el segundo, pues sí viene un poquito más cargado, ¿no? Circuitos de segundo orden y todo lo de análisis fasorial. Va, ok. ¿Cuánto me da este problema? Aún siguen batallando. Ahora ya me piden la corriente en este resistor de 2K. Vale, ok, jóvenes. Entonces, vamos a dejarlo de tarea el problema. Mañana lo retomamos. Y me comprometo yo a mandarles lo del ORCAD. Se los voy a publicar ahí lo del ORCAD para aquellos que pues se tarde mucho en llegar la licencia. Los que ya les llegó, perfecto, instálenlo, tengan cuidado. Los que no, les subo ahí el ORCAD y por favor sigan las instrucciones que vienen en un archivo PDF para que no tengan problemas. ¿Vale? Terminamos este problema mañana, o mejor dicho, mañana me dicen cuánto dio de resultado y empezamos con respuesta forzada. ¿Vale? ¿No hay más dudas, jóvenes? ¿Que tengan alguna duda? Ok.
Así, las últimas clases que subió en Classroom, bueno, los videos tienen acceso restringido. No sé si esto así, bueno, si lo puso usted o hay alguna configuración, o No, no sé. está así estipulado. Yo le voy dando acceso a la gente que me lo vaya solicitando, ¿no? Ahí me doy Ah, cuenta ok, quién ok. solicita las clases, si quién no.